señor Enrique García, intendente de Vicente López, el señor secretario de Gobierno Rubén Pechi, el señor presidente del Centro Galicia, José María Vila. Gracias. El señor Benito Santalices Barral de Caballino y también Carlos Sanmejera Miñones del Centro Conclusión. A todos ellos bienvenidos. No, vamos a ganar. Bien, creo que lo van a solucionar porque no está bien. Bien, la verdad, como se ha dicho, hoy estamos conmemorando estos 22 años que lleva de alcalde, dicho en español, intendente en Vicente López, el señor García. ¿Verdad? Hay unos que se dicen pronto, pero hay que pasar. No tenemos ninguna duda, ninguno de los que estamos aquí, que en los 22 años ha tenido muchas satisfacciones, sí, y algunas otras que no son tanto. El trabajo es algo, 22 años gobernando no es tan fácil, porque sería casi mucho mejor estar en la oposición, total se llevaría criticando todo el día y no haciendo nada. Sin embargo, aquí tenemos la evidencia de que el señor intendente de Vicente López ha hecho muchísimo. Todos aquellos que tenemos años y que frecuentamos Vicente López, lo hemos visto día a día. Y no hay duda que hoy se hablaba, por ejemplo, en la mesa, que él está cansado y quiere dejar. No hay duda que eso me parece bien, porque claro, el problema que tenemos los que estamos dirigiendo alguna entidad, y mucho para ir contarle la municipalidad de Vicente López, con las señoras tenemos algunos problemas, porque lógicamente a nosotros nos aplauden, pero las señoras no. Vamos a pedir un aplauso para todas estas señoras que están aguantándonos durante mucho tiempo. Ahora, esto de que quiere dejar, me parece muy bien que lo sostenga hasta 4 meses antes de finalizar. Después de los 4 meses lo vamos a pensar y yo creo que debe decir un sí. ¿Sabe por qué? Porque tiene muchísimas obras hechas la municipalidad de Vicente López, que lógicamente que trabajaron mucho todos sus ayudantes, claro que sí, pero el que está al frente es Enrique. Y en este caso, en esos 4 meses que le puede faltar para su finalización, es cuando tiene que decir, voy a seguir porque ahora lo voy a disfrutar yo también. Porque debe disfrutar. Señores, además, nosotros aquí en el Centro Asturiano hoy, la comida no sé cómo habrá estado, no sé si les gustó. Sí, magnífico. Pero ¿sabe por qué? Gracias al aire acondicionado que tenemos, que lo puso la municipalidad de Vicente López. A él, a Enrique y a todos se lo debemos. Por lo tanto, ahora sí que lo podemos disfrutar.
estamos con saco, las mujeres están, hombres que tienen un poco de frío, pero bueno, no va a pasar. Además, es una manera de comer bien y beber mejor. Así que, Enrique, muchísimas gracias por este aire, muchísimas gracias por estar con nosotros para poder conmemorar estos 22 años de tu gobierno y, sí, como lo dije, unos 4 o 5 meses antes de finalizar empezaremos